Bueno, te doy la más cordial bienvenida nuevamente a este canal y hoy vamos a tocar un tema muy importante, es un tema ya a nivel personal, sobre el miedo. Hoy vamos a aprender qué es el miedo y vamos a aprender a vencer nuestros propios temores y limitaciones. Entonces, el miedo básicamente, vamos a mirar qué es una sensación de angustia que es provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Casi siempre es imaginario. Vamos a ver que el miedo es algo mental, algo que está en tu cabeza. También es un sentimiento de desconfianza que te impulsa a creer que ocurrirá algo, o sea, un hecho que sea contrario a lo que tú deseas. O sea, el miedo aparece ahí como un freno, como un limitante. Esa es nuestra alarma de bomberos que se activa, a veces no cuando hay un incendio, sino cuando solamente pasa un viento. Es un prejuicio, es algo que tú crees que va a pasar y te asustas y que en tu cuerpo salen un montón de estimulantes, empiezas a producir adrenalina, empiezas a producir cortisol y entonces te asustas y te llenas de ansiedad y un montón de cosas, pero tú no sabes el por qué pasa eso y hoy vamos a entenderlo. Los miedos generalmente son sustancias químicas que están en nuestro cerebro, como te digo, es una alarma natural de la biología nuestra, que se activa cuando tú crees que va a pasar algo peligroso. Sin embargo, los gobiernos utilizan ese miedo que cada uno de nosotros tenemos para controlar las masas. Eso se llama la teoría del caos. Más adelante vamos a hacer un video hablando de la teoría del caos, cómo funciona y cómo podemos protegernos nosotros contra ella. Son producto de tus pensamientos, porque aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de esa araña. Si tú te das cuenta, es una araña artificial, esa araña no te va a hacer daño, pero si tú le tienes mucho miedo a las arañas, tú vas a creer que en algún momento esa araña va a moverse y va a morderte, en fin, cuando es simplemente un montón de hierros que están ahí, no te va a pasar nunca nada. Te hacen pensar cosas que te han pasado y que no te van a volver a pasar. Por ejemplo, digamos una ruptura, una separación, un noviazgo que tú tuviste con una pareja y te fue mal y llega otra persona y tú de una vez automáticamente te activa el miedo y no le das la oportunidad a esa persona porque crees que va a volver a hacerte daño de la misma manera. Entonces, en puntos, simplemente el miedo existe en tu mente, está en tu cabeza. Pero entonces aquí la pregunta es: ¿cómo sacarle provecho a ese miedo? Yo te voy a contar aquí un caso real, por ejemplo. Voy a dar un ejemplo. Mi hijo de 19 años, él le tiene miedo a las vacas. Desde muy niño, él le tiene miedo a las vacas. Lo que yo no me pregunto es cómo una empresa, por ejemplo, como Alpina, es una productora láctea grandísima, internacional, y esta empresa vive del miedo de mi hijo de 19 años. Pero yo conozco al subgerente de ventas de Alpina y él también tiene un miedo. Y ese miedo es que él tiene que sí o sí facturar 25 millones de dólares al año, porque si no lo van a despedir de la compañía. Si tú te das cuenta, son tipos de miedos diferentes. Si yo le digo eso a mi hijo de 19 años, él va a decir, pues a mí me parece ridículo de que a mí me echen de una compañía porque sencillamente yo no trabajo para una empresa. Yo trabajo este modelo de negocios, hago network marketing y a veces puedo decirte que gana mucho más que el gerente de Alpina, aunque el gerente de Alpina gana muy bien, pero sé que mi hijo de 19 años gana mucho más, a pesar de que él tiene miedo a las vacas y a pesar de que el gerente de Alpina tiene otro tipo de miedos. El punto es, ¿qué hacer con ese miedo? ¿Cómo lo supero? Yo te doy un secreto, tú eres el miedo. Ese miedo está en tu cabeza, es ese gigante dormido. Eso eres tú. Cada vez que se para una araña o una serpiente o algo, eres tú. Porque de pronto alguna otra persona pues no le tiene miedo a la araña y la retira y ya. Es tu mente, es tu subconsciente el que activa ese sensor de temor. Y básicamente pues el miedo simplemente está en tu cabeza. Entonces ahora la pregunta es: ¿cómo lo supero? ¿Qué debo hacer para vencerlo? ¿O qué debo hacer para que no me controle? Para que no me impida hacer cosas y siempre yo me freno por los miedos. Muy fácil. Háblale.
El miedo simplemente es tu subconsciente. Entonces, en lugar de tú enfrentarlo, de tú vencerlo, de tú derrotarlo, vas a pedir su ayuda. Y además es tu mente. Lo único que tú tienes que hacer es muy sencillo. Entender de que nada de lo que Dios creó está mal. Como dice la diapositiva, no existe una partícula de vida que no tenga poesía dentro de ella. ¿Sí? Todo, absolutamente todo está perfectamente creado, todo está perfectamente diseñado. Las alarmas contra incendios funcionan y son necesarias cuando hay un incendio, pero simplemente cuando alguien sirve una taza de café y sube el humo y si se activa la alarma, pues generalmente muchas veces eso es lo que te pasa a ti. Entonces un método que a mí personalmente me ha funcionado, y esto no me lo inventé yo, esto es producto de muchos libros que he leído, y pues yo te estoy resumiendo esto lo mejor que puedo, y con algo que a mí me funcionó muy bien, es escribe. Anota tu declaración y léela todos los días. Entonces tú puedes decir, por ejemplo, querido miedo, yo te quiero hablar a ti y te doy gracias por ayudarme, por apoyarme, por estar conmigo cuando me he enfrentado a situaciones difíciles, de dolor, de angustia, de ansiedad, de temores, de prejuicios. Pero tú y yo, necesito que tú y yo seamos cómplices, seamos socios, seamos amigos y seamos dos seres que vamos a salir adelante de esto. De ahora en adelante tú serás mi aliado y juntos haremos que nuestra vida sea más que un sueño. Esta, por ejemplo, es la declaración mía que yo todos los días le digo a mi miedo. Cada vez que yo me levanto, yo le digo así: miedo, tú eres mi aliado y tú y yo haremos que esta vida sea más que un sueño. Cumplamos nuestros objetivos, lleguemos a lugares donde no hemos podido llegar, porque simplemente ahora yo no estoy en contra tuya, ni tú estás en contra mía, sino que tú y yo nos complementamos, porque tú eres mi mente, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, y todos vamos dirigidos ¿a qué? A unas metas. Tus pensamientos hacen que seas más sabio. Más adelante hablaremos de la ley del péndulo. Hace que tú, cuando tú tienes un mejor estado de conciencia, no respondes a los vaivenes de la vida, no haces simplemente lo que los demás dicen que haga, sino que tú tienes un estado de conciencia, tú tienes los pies puestos sobre la tierra y sabes tomar tus propias decisiones. Y mira esto tan importante, no tengas miedo a lo desconocido. Tus antepasados y tus padres lo hicieron y por eso tú existes. Imagínate que en la época de las cavernas, el hombre cavernícola, en lugar de enfrentar al mamut, matarlo y comérselo, se hubiera quedado metido entre una cueva temblando de miedo y llorando, pues se hubiera muerto de hambre, ¿verdad? Si el ser humano, que hoy en día es un depredador terrible, no enfrentara sus miedos, simplemente no tendríamos el potencial ni todo lo que estamos haciendo. No existirían vacunas, no existiría tecnología, no existiría innovación, ¿sí? Imagínate donde Gutenberg le hubiera dado miedo enfrentar al Estado en ese momento y no crear la imprenta. Imagínate donde Nikola Tesla le hubiera tenido miedo a la electricidad y no se hubieran creado los rayos X ni los hornos, los rayos X es uno, el otro es, bueno, la bobina Tesla, y bueno, son como 4 inventos que no tengo presentes en este momento. Sí, los rayos X es otro, los radares, ya me acordé, los radares. Entonces imagínate, le hubiera dado miedo de la corriente alterna, pues se hubiera quedado ahí. Si Rafael Molano, no nos vayamos tan lejos, Rafael Molano, un viejito que trabajaba en Bavaria, no hubiera salido a la calle a vender sus tortas, unas tortas horribles y asquerosas que hacía su esposa, pues hoy en día no existiría Industria Ramo, ¿ya? Si Rafael Molano en esa época no le hubiera dado pena, le hubiera dado miedo vender esas tortas horribles, hoy en día una empresa tan gigantesca como Ramo no existiría. Si siempre se intenta ser normal, nunca sabrás lo increíble que puede ser. ¿Ves? A mí me gusta mucho la palabra increíble porque simplemente es cuando tú puedes creer algo que los demás no creen. Entonces esa es la invitación el día de hoy, a que creas primero que todo en ti, de que puedes hacer algo que los demás no se atreven a hacer. Y ahí es donde está simplemente el éxito. Entonces, ya concluyendo este video, lo único que te digo es, si tú no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Y si no puedes caminar, pues gatea. Pero hazlo.
sin importar lo que tú hagas, sigue avanzando hacia adelante. No hay marcha atrás. O sea, una vez de que tú te montas en un tren, de que tú tienes un hábito y te montas en las vías del tren y estás sobre los rieles, nunca jamás hay vuelta atrás. Y acuérdate de esto siempre, si quieres ponle tu declaración de poder. Yo soy el guardián de mi vida y soy el capitán de mi alma. O sea, tú eres quien debes de tener el timón y el control de tu vida y saber tomar tus propias decisiones. Entonces espero que esto te haya servido mucho y nos vemos en el próximo video.